Ahí dice récord, ya. Sí, nada más que Ya está grabando. Quítale el zoom. ¿El zoom? Sí, porque lo acerco todo. No, al otro lado. Ahí mero. Exactamente. Tú estás entrenado para la pose. Ahí está. También que Desde que estabas en los esquís, cara. Ya buscaba su perfil. Está entrenado. Sonidos internacionales. El celular hay que poner para que no suene. Porque no suena. Yo lo tengo en vibrar. ¿El vibrar está bien o lo dejamos afuera? ¿Está bien en vibrar? Sí. Está bien. El mío también está en Sí. vibrar. Ahorita se va a grabar el programa y se va a pasar el sábado próximo. Este sábado próximo se va a pasar para no quitarle tiempo tanto a los... Oye, y una pregunta. Dado caso que se diga algo que no les parezca o que... Digo, me refiero yo, alguna cosa, ustedes lo editan. Él lo edita, él es el Ok. encargado de aquí de la Algo que radio, no, que eso es no el conviene, profesional. lo que dijiste no Ok. convino. ¿No? Pues, Oye, la otra cosa... es que el ¿habrá TEC nunca forma fue enemigo. Ay, de tener una grabación después de la entrevista? ¿Mande? ¿Habrá forma de tener una Sí, grabación? sí, sí, él dice, él te graba así todo esto y aparte te graba la, ¿cómo se llama? Cómo va a quedar en la radio. Ok, Sí. perfecto. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes los radioescuchas de aquí, Radio Tecnológico de Saltillo. Recuerden, los teléfonos que están aquí son los 438-9523 y nos puedes encontrar en www.xhins.com 900.1 de la radio. Hoy, como todos los sábados, hemos estado trabajando a través de la Asociación de Fútbol Americano llamada Zafanal, donde ellos contienen un programa que se llama el Salón de la Fama del Fútbol Americano, donde a nivel nacional ellos están reconociendo todo el trabajo de esos grandes jugadores en cada una de sus localidades. Y hoy nos toca tener a dos extraordinarias personas. En una de ellas es el ingeniero Héctor de la Fuente Rodríguez, mejor conocido como La Vaquera, egresado del Antonio Narro y con una gran trayectoria profesional dentro de Zagarpa, dentro del gobierno del estado y dentro del fomento de la Secretaría de Agronomía. Hoy tenemos también a otra personalidad egresada del Antonio Narro, de esas grandes camadas de los tetracampeones de los años 69 y 73, al ingeniero Reginaldo de León, el rector de la Narro. Imagínense el nivel de las dos personalidades que tenemos, un delegado federal de la Sedatur y a nuestro gran amigo y empresario y trabajador de agronomía de este campo. Les damos la bienvenida y me quisiera pasar el micrófono al ingeniero Héctor de la Fuente, que nos dé la bienvenida a todos esos radioescuchas que nos están dando la oportunidad de llegar a sus hogares. Muchas gracias por la invitación a tu audiencia. En verdad es para nosotros un gusto, es un orgullo el haber sido invitados a esta entrevista. Les envío un saludo a todos, esperemos que esta entrevista que ahora vamos a dar con mucho gusto sea del agrado de ustedes. Y estamos a sus órdenes en caso de alguna pregunta, alguna duda. Con mucho orgullo, recordando aquellos años hermosos, famosos de estudiantes y de jugadores de aquellas ligas intermedias de fútbol americano en nuestra querida ciudad de Saltillo. Gracias por invitarnos. Muchísimas gracias, ingeniero Héctor, y también le damos la bienvenida al ingeniero Reginaldo de Luna. ¿Alguna plática que nos quisiera decir, ingeniero Reginaldo? Muchas gracias, primero que nada, muchas gracias por esta invitación a esta emblemática institución educativa del estado de Coahuila y de la ciudad de Saltillo, y permitirnos ingresar a estas magníficas instalaciones que tiene esta gran institución. Pues con mucho gusto de estar aquí, agradeciendo el espacio que ustedes nos brindan para poder hablar un poco del fútbol americano, sobre todo en la época en que nos tocó jugar. Yo le agradezco mucho también al Zafanal, al Salón de la Fama, el reconocimiento de que ambos de los dos que estamos aquí fuimos reconocidos por el Zafanal. Y le agradezco mucho porque pues hay tantos jugadores, excelentes jugadores en muy diversas épocas de lo que ha sido el fútbol americano, particularmente en Saltillo. Así que nuestro reconocimiento y agradecimiento también al Salón de la Fama y obviamente a esta institución, al Tecnológico, y a este
Radio Tec y a esta entrevista que nos hace. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Reginaldo. Recordemos, ellos son 2 miembros del Salón de la Fama del Fútbol Americano a nivel nacional, pertenecientes a la delegación Coahuila, lo cual dirige nuestro querido amigo Óscar Ariel Hernández Narro, como delegado del Zafanal a nivel Coahuila. Agradecerle también al ingeniero Arnoldo Solís, director del Tecnológico de Saltillo, por ofrecernos este espacio y poder transmitir, ya que también él es un gran jugador, fue un gran jugador del fútbol americano y impulsor del mismo dentro de este tiempo que ha estado con nosotros y continuará durante mucho tiempo más. Ingeniero Reginaldo, ingeniero Héctor, ustedes fueron 2 miembros importantes hablando de la historia del fútbol americano dentro de la Narro, ya que fueron 2 personalidades grandes dentro de ese gran tetracampeonato que tuvo el Antonio Narro. ¿Alguna anécdota que ustedes nos puedan contar? Algo apasionado que ustedes nos quieran compartir para que los radioescuchas de Saltillo y las comunidades puedan conocer esa parte de esa historia del Antonio Narro? Bueno, una anécdota, yo recuerdo mi primer año como jugador de los buitres de la Escuela Superior de Agricultura Antonio Narro, tenía como coreback titular al hoy doctor Guillermo Ortiz Ferrara, excelente profesionista con grandes logros y merecimientos en el Medio Oriente, allá en los países árabes. Él era nuestro coreback y yo recuerdo muy bien entrenábamos en un campo, por poner el escenario, en un campo de mucha piedra. Recuerdo el primer scrimmage en el que me tocó participar, al ordenar la jugada, Guillermo Ortiz Ferrara dijo que pedía que todos tuviéramos mucha concentración y que hiciéramos muy bien el trabajo, porque esa jugada que él estaba mandando ese día iba a ser la primera jugada del partido inaugural que íbamos a tener en el Estadio Olímpico de Saltillo y que debía ser touchdown. A partir de ese día, todos los scrimmage los abría con esa jugada. La jugada era la 24 trampa pase, que era con un engaño de una jugada cruzada, y bueno, salían a pase las alas y alguien del backfield. Y esa fue la primera jugada del partido inaugural, que fue contra el Tec Blanco, el Tecnológico Blanco del Tecnológico de Monterrey. Y fue una jugada de touchdown completando el pase el ala Jaime López Villaseñor, de la zona ya de La Paz, Baja California. Entonces esa es una anécdota que creo que vale la pena recordar, porque él desde el primer scrimmage señaló que esa iba a ser nuestra primera jugada, que iba a ser touchdown, y efectivamente así fue. Definitivamente son recuerdos, son épocas muy bonitas, son anécdotas. La verdad es que me toca a mí jugar en primavera de 1968 con los daneses del Ateneo Fuente, estando yo en la preparatoria. En ese juego era trascendental, era el campeonato ya Ateneo contra Buitres de la Narro. Y repito, estando yo en el Ateneo, pues se pierde ese campeonato por el lado de los daneses, quedando un score de 14-6. Y nos dimos cuenta que realmente era un equipo muy bien conformado, el de la Narro, que realmente posterior a esto se fueron a jugar ya un juego de compromiso al Mante, Tamaulipas, y nosotros contra la B. Carranza preparatoria de Torreón. La verdad es que ganamos ambos con esos equipos, cada quien con su equipo, pero esto ya permitía que ya la Narro quedaba como campeona de esa época, la primavera del 68. La verdad es que fue un compromiso muy fuerte cuando pasamos a formar parte del equipo de los Buitres de la Narro, porque, pues como lo comenta aquí mi compañero Reginaldo, era un equipo ya bastante conformado, muy coordinado, con el coach al frente del Jackie Heredia, que tuvimos la dicha, la suerte de ser discípulos de él, con una enseñanza muy especial, deportiva y humana, etcétera, un gran ser humano. Y la verdad es que nos incorporamos a un equipo, me tocó estar siempre en la defensiva como linebacker, de tal manera que tuvimos que dar todo, más allá del 100%, para poder lograr esos campeonatos y subcampeonatos que vivimos en la época de estudiantes en la Antonio Narro.
le comentaba fuera de micrófono que la verdad es que aparte de la presión que traíamos para lograr estar siempre en el primer lugar en el campeonato, pues entre otras cosas también tenemos una presión fuerte en aquellos exjugadores que más cuando nos tocaba utilizar o hacer uso de el número que había tenido otro jugador ya retirado, y que sentíamos la presión de ellos mismos donde nos decían, ese número yo lo porté, ese número jamás me pasó esto o el otro, así es que usted tiene que dar más que el 100% de esto. Entonces teníamos esas presiones, y aparte de eso, pues lo que comentábamos también, ¿no? Los uniformes, pues realmente nos hacíamos de ellos a como podíamos, los rellenábamos con los cascos con periódico, algunos tachones que se nos abrían las suelas y teníamos que estarlos encintando, cosas que les pasó a muchas generaciones, pero eso no nos quitaba de meterle todo el corazón y toda la pasión y todas las ganas para poder salir al entrenamiento y poder salir al campo de juego y buscar el campeonato. Muchísimas gracias, ingeniero. También recordar que estas dos personalidades que el día de hoy tenemos también fueron parte del equipo de la selección de jugadores de fútbol americano de Coahuila, en donde tuvieron un partido con los Wolverines de Iglepas. Importantísimo esa selección. ¿Cómo fue que llegó ustedes esa invitación o participar en ese equipo y su experiencia de poder jugar contra un equipo norteamericano? Bueno, la verdad es que esto nace por los directivos, los organizadores que estaban en aquel tiempo al frente de la Asociación de Fútbol Americano en Saltillo, y entablaron ese juego amistoso, vamos a decir, contra los Wolverines de Iglepas. La verdad es que era un equipo bastante fuerte, conformado pues con un buen número de jugadores norteamericanos. Y bueno, aquí nos convocaron a participar en ese juego. La verdad es que el triunfo fue para los norteamericanos, pero fue una gran experiencia, y bueno, lamentablemente nos hemos cuestionado por qué ese tipo de juegos amistosos, pero que dejan mucha enseñanza, que realmente aprende mucho de ello los jugadores. ¿Por qué no se han vuelto a dar desde hace muchísimos años? Habiendo tantas escuelas preparatorias secundarias con muy buen nivel, obviamente, de lo que es el Valle de Texas, más adentro del estado de Texas, y muy buenos equipos, muy buenos elementos aquí en Saltillo. ¿Por qué no se ha dado eso? Sería muy conveniente, y es una reflexión como para que se vuelva a dar y vuelva a nacer el espectáculo interesante, importante, que debemos de mantener, y no solo mantener, sino aumentar, difundirlo más, para hacer que la afición de Saltillo y de otras ciudades de Coahuila y de otros estados vecinos vengan a esos juegos que llaman mucho la atención. Muchísimas gracias. Recordándole a todos los radioescuchas, los teléfonos de la cabina son el 438-9523. Este es Radio Tecnológico de Saltillo. Hoy con estas dos grandes personalidades, el ingeniero Reginaldo de Luna y el ingeniero Héctor de Fuente. Ingeniero Reginaldo, cuéntenos, usted actualmente delegado federal de la Sedatur, exsecretario de Agricultura de Coahuila, rector a los 35 años de la máxima casa de estudio del Antonio Narro. Estuvo en el sindicato, jefe de departamento, coordinador. Esa rivalidad, cuéntenos toda esa parte de rivalidad deportiva, con toda esa gran experiencia que usted a través de la vida ha sumado, esa gran rivalidad que existía del Ateneo y de la Narro jugando fútbol americano, cuando usted también fue egresado del Ateneo Fuentes, de los daneses del Ateneo Fuentes. Sí, efectivamente a mí me tocó egresar del Ateneo en la generación 101. O sea, hace ya un ratito. Pero en realidad yo solo jugué fútbol americano en la Narro, los 5 años, 4 años en la liga intermedia regular, y un año al final de mi carrera de estudiante, digamos, en la Escuela Superior de Agricultura Antonio Narro, en una liga que se llamó la Liga del Centro, donde participaban, de aquí de Saltillo participaba el Ateneo y nosotros, de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad de Querétaro, el Tecnológico de Querétaro,
y la Universidad Autónoma de Guadalajara. Yo creo que es importante señalar que había grandes equipos en ese tiempo, grandes equipos también aquí en el fútbol americano de Saltillo, con una rivalidad muy fuerte dentro del emparrillado, pero con una amistad también muy fuerte fuera del emparrillado. Recuerdo que en el campo, bueno, pues nos dábamos con todo, pero luego nos juntábamos a convivir en algún lugar, coincidíamos en los mismos lugares en una convivencia, sin ningún incidente, sin que se presentara ningún incidente, y además tratándonos con camaradería, con amiguismo, etcétera, digamos. Creo que fueron tiempos de un excelente nivel del fútbol americano en Saltillo, que siempre ha tenido un muy buen nivel Saltillo, pero en aquel tiempo fue un excelente nivel porque éramos equipos muy competitivos contra equipos de otras latitudes del país, contra equipos de la ciudad de Monterrey, contra equipos de Guadalajara, repito, de Querétaro, de San Luis, de Torreón. Entonces siempre fuimos un equipo, siempre tuvimos equipos muy competitivos, y me refiero a los tres principales de aquel tiempo, pues era el Ateneo, era el Tecnológico y era el ANARO. Después empezaron a surgir otros equipos como Ciencias Químicas, Leyes, Arquitectura, dentro de la Universidad de Coahuila, que posteriormente, bueno, pues ya dieron origen a surgimiento, digamos, de los Lobos, que es un gran equipo, pues, que tenemos aquí en la localidad. Muchísimas gracias, ingeniero. Ingeniero Héctor, una posición muy difícil la que usted jugó, linebacker. Es una posición muy difícil porque, como a veces decimos, si se nos pasa, ya nada más queda un hombre atrás del safety. Entonces era una posición de fortaleza, es una posición donde de alguna manera enfrentaba hombres a veces de más tamaño que uno, y la habilidad personal. Ahorita atrás de los micrófonos platicamos de su gran vigor que tiene después de, me comenta cuántos años tiene, y el vigor que usted ha tenido durante todo ese tiempo, porque hay que decirlo, el ingeniero Héctor de la Fuente, él ahorita es el secretario de Zonas Áridas a nivel nacional y coordinador de todos a nivel nacional, dentro de Zagarpa. También ha estado como secretario de Fomento Agropecuario, director de Agropecuario, empresario del campo y expresidente del Casino Saltillo. ¿Cómo fue la vida de ese linebacker de la Narro de los años finales de los 60, principios de los 70? Bueno, la realidad es que toda posición, aunque parezca difícil, cuando uno la juega apasionadamente, cuando uno entrega todo en el campo, cuando realmente disfruta el deporte, disfruta el juego, pues la verdad es que eso facilita mucho. Al detalle, pues realmente yo esa posición me acoplé muy bien a ella, sabiendo la responsabilidad que se tenía, pero siempre, bueno, pues con orgullo lo comento y por ahí lo pongo, que siempre como titular, primer equipo, es decir, de la defensiva de los buitres del Ateneo en esa posición. Efectivamente, la Narro con ese gran entrenador, el Jackie Heredia, y sus coach ayudantes, las gentes que lo ayudaban, la verdad es que se facilitaba mucho. Teníamos, pues como todos los equipos, lo estudié, practicábamos y veíamos las jugadas de los otros, cuál era la estrategia de los equipos que iban a participar el próximo sábado, y tratábamos de hacer las mejores jugadas, de tener las mejores estrategias con aquellas defensivas que se llamaba la Oro 53, la Negra 54, etcétera, una serie de jugadas que era según la posición en el campo, según el down que estaba, pero en fin, pues dábamos lo mejor, y no por nada, pues dentro de los 70 años de vida futbolística del fútbol americano en la Narro, pues nos tocó, como bien dice aquí mi compañero Reginaldo, pues esos campeonatos continuos y subcampeonatos en esa época en la que nosotros fuimos estudiantes de la Escuela Superior de Agricultura Antonio Narro. De tal manera que uno disfrutaba como se disfruta el deporte. Cuando a uno le gusta, pues no hay ningún sacrificio, al contrario, estábamos esperando con ansias ya ir a los entrenamientos, y con muchísimas ansias que se llegara el sábado para participar en esos juegos.
Algo que siempre hemos dicho los que hemos jugado americano, yo creo después del primer contacto se nos quitan los nervios del juego y es cuando empieza a fluir la sangre, los pensamientos y las ganas de sacar adelante el jersey que teníamos, en su caso el jersey número 55 y 25. Pero ese gran jugador empezó en una época en donde eran tiempos difíciles de equipamiento y sobre todo en aquellas épocas existían esas grandes novatadas. Y esas grandes historias de las novatadas, donde uno después de pasar esas etapas, sentía los colores y la propiedad de que ya soy parte de una anécdota que nos comentaba hace rato del Torito, que nos quisiera compartir con todos los aficionados. Con mucho gusto. La verdad es que comentaría lo siguiente. Esa amistad que había en el internado de la universidad, en la propia escuela, Antonio Narro, pues había mucho respeto también por aquellos integrantes del equipo de fútbol americano, aún como novatos. Y yo le comentaba que siendo novato, me tocó que un compañero de años superiores me hiciera un contrato, vamos a decir, a que yo tenía que estar todos los días a mediodía después de comer en su cuarto, que era el número 200 del edificio del Alemán. Mi tarea era meterme abajo de su litera, abajo del catre, para dormirlo, porque él le gustaba echar siesta, y la verdad es que tenía yo que estarlo arrullando de abajo hacia arriba para que el señor pues durmiera bien, ¿no? Entonces eso fue durante 10 días, 12 días. Posteriormente me dijo: le voy a romper el contrato si usted me trae una botella de Presidente de vino, y con eso queda liberado. Pues inmediatamente, a como pude, se la di y quedó arreglado. Pero aparte de que tenía que estarlo meciendo, pues tenía que estarle cantando una cancioncita de cuna. Y como él se apellidaba del Toro, pues ya no le gustó que decía duérmase mi niño, decía duérmase Torito. Y entonces pues lo mecía, y yo pues bastante cansado de los brazos, porque pues aparte pesaba algo, y estar levantándolo en el colchón, que era bastante voluminoso. Entonces son anécdotas que de ahí nos dábamos habilidades para cumplir tanto con las tareas escolares como con las novatadas, que bueno, teníamos compromisos o de alguna manera nos los ponían, y de igual manera ir al entrenamiento. Entonces eran tiempos muy bonitos y con una disciplina muy férrea, porque aparte de eso nos tocó a nosotros pues la escuela semimilitarizada, que también era otra etapa, era otra faceta de estudiante en la Narro, donde teníamos que estar a ciertas horas pasando lista. Si no lo cumplíamos, bueno, venían los famosos arrestos, y que los arrestos nos tocaban pues hacer labores, hacer trabajos en la propia universidad de limpieza del establo, de las marraneras, etcétera, etcétera, de las pilas para riego, y eran trabajos que nos imponían por haber faltado en algunas de las listas durante la semana. Pero todo era formación, y fueron épocas que eso nos vino sirviendo mucho, lo digo de manera muy personal, a nuestro desempeño, a nuestro desarrollo ya en la vida profesional. Decía ahorita el amigo David que el desempeño que uno lleva a cabo ahorita profesionalmente, yo creo que el deporte, principalmente el de las tacleadas, el fútbol americano, nos enseñó a jugar de manera coordinada, de jugar de manera en equipo, de respetar al contrario, pero sí de dar todo lo que tiene que dar uno para lograr el triunfo. Y eso realmente nos vino formando una disciplina. Los coaches de aquel tiempo, y no dudo también de los de ahorita, nos dan una formación muy completa en todos esos sentidos. De tal manera que ahorita, pues orgullosamente, ya 42 años de vida profesional dentro del sector agropecuario, y en activo como mi compañero Reginaldo, con mucho orgullo. Quiero decirlo, no lo hemos comentado, tuve la dicha de conocer a Reginaldo cuando llega de Zaragoza, Coahuila, a estudiar al Ateneo Fuente. De esa fecha nos toca estar juntos en prepa, en carrera y en maestría en la Universidad de Nuevo México, en Las Cruces, y luego en la vida profesional, hasta la fecha, hasta estos días, estamos todavía conviviendo en eventos del sector agropecuario como funcionarios federales, que nos toca estar todavía juntos. Entonces son dichas que son logros que tiene, son satisfacciones que tiene uno durante toda su vida.
gran hermandad se hace siempre en los equipos de fútbol americano y a veces le llamamos fraternalmente, somos hermanos dentro del campo y fuera del mismo, porque compartimos el sudor y el sufrimiento dentro de lo que está. Yo quisiera que ampliamente hemos visto que el fútbol americano ha estado trabajando en impulsarse desde ligas infantiles actualmente aquí en Saltillo con la Liga FAIS, ligas intermedias, juveniles, ligas mayores y ahora profesionales como son los Dinosaurios de Saltillo. Sin embargo, sí vemos esa falta del aficionado que está faltando a esos grandes partidos, a que lo vivan también como aficionados el fútbol americano actual, porque es parte de la enseñanza y es parte de la necesidad de estar viendo a jugadores y estar viendo a los aficionados que de alguna manera nos motivan. ¿Qué cree, ingeniero Reginaldo, que esté pasando actualmente de que los grandes estadios que antes se abarrotaban, ahorita nos esté faltando algo como para que podamos llegar a esos tiempos de poder tener esas grandes aficiones? Híjole, una pregunta muy difícil de encontrar una respuesta. Yo recuerdo muy bien que los estadios estaban llenos, recuerdo que los gimnasios, en el caso, por ejemplo, de los juegos de básquetbol, también se llenaban, que había una gran rivalidad estudiantil, había un involucramiento muy fuerte también de las autoridades de las instituciones de educación superior, llámese los directores del Tecnológico, del Ateneo, de la Narro. En el caso nuestro, el director con frecuencia acudía a los entrenamientos a vernos entrenar y nos dirigía algunas palabras de cómo estábamos. Entonces había mucha motivación. No sé si ese involucramiento de los directores pudiese contribuir en algo para tener esos estadios llenos que teníamos en aquel tiempo y que aparentemente ya no ocurre así. Yo, por ejemplo, tengo una impresión muy grande de mi primer juego, que fue pues, después de entrenar en un campo con mucha piedra, ir a jugar en el Estadio Olímpico con césped y con tribuna llena. Particularmente eso fue una gran impresión para mí. Recordemos que el Saltillo de aquellos años era un Saltillo también más chico y nos conocíamos mucho entre los mismos estudiantes de una institución, de otra y de otra. De tal manera que quizá también ese conocimiento, el hecho de ser más chicos, de tener más involucramiento individual, más cruzamientos entre las personas, probablemente eso generaba también esa gran pasión por ver el resultado del juego. Pero había una rivalidad realmente muy, muy, muy fuerte y un interés de cada uno de los equipos por sobresalir y por ganarle al otro. Y las porras, grandes porras con mucha pasión para todos lados. Eso yo desconozco si actualmente se vive, pero me da la impresión de que se ha disminuido eso. Yo tengo algunas fotografías de mi último juego, por ejemplo, con el Estadio Olímpico, pero a reventar, completamente lleno. Y pues no era muy, muy fácil de poder ver ese estadio así, de esa manera. Sin embargo, pues eso era la pasión que despertaba el fútbol. Yo quisiera comentar algo que creo que no hemos comentado hasta ahora. A lo mejor me salgo un poquito, David, y te agradezco mucho nuevamente tus preguntas. Pero el fútbol americano quizá más, mi punto de vista es que más que otros deportes es un equipo de conjunto. Y cada uno de los 11 jugadores que está dentro tiene un trabajo que realizar. Es una tarea de equipo. De tal manera que en la medida que todos realicen bien su trabajo, los 11 jugadores que están dentro, pues es en la medida que se obtiene el éxito en la jugada en lo particular que se esté realizando. Yo recuerdo, como decía Héctor, tuvimos la fortuna de ser entrenados en mi caso, por don Antonio el Jackie Heredia, y recuerdo que nosotros no podíamos festejar después de una anotación de touchdown, el que gritar, brincar, etcétera, ni lo festejábamos, porque don Antonio nos decía que era obligado, que cada jugada, si todos hacíamos bien el trabajo, era para hacer un touchdown. Entonces, bueno, pues esa es parte pues de las enseñanzas que tuvimos en aquel tiempo. Y yo creo, otra cosa más que quisiera agregar es que si nosotros, tanto el caso de Héctor de la Fuente como el caso personal y de otros grandes jugadores han sido reconocidos por el Salón de la Fama, por el Zafanal, se debe también justamente a esa labor de equipo, a que tuvimos
buenos compañeros, tuvimos buenos equipos que nos ayudaron a cada uno a poder destacar en su posición. Y creo que eso es siempre valioso reconocerlo, o sea que si uno destacó algo, pues fue porque los demás hicieron el trabajo necesario para que uno pudiese destacar. Gracias. Muchísimas gracias. Agradecerle a todos los radioescuchas de que en esta ocasión nos dieron la oportunidad de presentarles al ingeniero Héctor de la Fuente, secretario de Zonas Áridas y coordinador nacional de la misma, defensivo linebacker de los Buitres del Antonio Narro, miembro del Salón de la Fama del fútbol americano, e igualmente al ingeniero Reginaldo de Luna, darle muchas gracias por esa participación enorme, miembro del Salón de la Fama, corredor y safety del Antonio Narro de los años 69 y 73, y actualmente delegado federal de la SEDATUR, así como exsecretario de Agricultura y el rector del Antonio Narro. Muchísimas gracias, radioescuchas, por darnos la oportunidad de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente, muchas gracias, estamos a la orden. Y ojalá y esta entrevista pueda contribuir un poquito a despertar el ánimo en el fútbol americano y a despertar el ánimo en los jugadores actuales de que el desarrollo profesional no está peleado con el deporte, de que al revés, el deporte puede contribuir enormemente al desarrollo profesional y ojalá y puedan tener ser buenos deportistas y ser buenos profesionistas. Felicidades a todos los deportistas pues que escuchan este radio. De igual manera, David, Oscar de Zapanal, a través de ustedes enviarle un saludo y un agradecimiento al director Arnoldo Solís por esta entrevista, y realmente para nosotros es de mucho orgullo, mucho honor el que podamos contribuir con esta entrevista y con nuestros comentarios, nuestras anécdotas, nuestras vivencias, para que pues se despierte y continúe este deporte tan hermoso, tan bonito y que de tanta tradición en Saltillo que difícilmente lo tienen otras ciudades. Realmente los invitamos a que se continúe, a que sigan participando, a que exista esa pasión, que no se pierda realmente y podamos contribuir todos a que esto continúe de una manera muy positiva. Muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias. Perfectísimo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, no.